que me acompañe a la palabra Primera de Timoteo, capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 8 y 7. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Es que estoy sin lentes. Ahora sí. Señor, sana mi vista. Cada vez necesito más de estos instrumentitos. Primera de Timoteo 4, versículos 7 y 8. Dice, en la Nueva Traducción Viviente: no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. Estar en el chismerío, ¿no? Ahí donde se cuecen las papas, ¿no? Donde estamos en el chisme, en la murmuración. En lugar de eso, dile al de tu lado, en lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Versículo 8, el entrenamiento físico es bueno. ¿Cuántos deportistas hay en este lugar? Nadie. ¿Cuántos que van eso, Caleb? Ahí tenemos un deportista. Que van al gym, que hacen algún deporte, que están ahí atléticos, ¿verdad? Pablo está hablando a Timoteo y le está diciendo, el entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor. ¿Por qué? Porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Diga conmigo, hay una vida terrenal, pero hay una mejor vida, que es la vida eterna, ¿verdad? Entonces, aquí Pablo está hablando, Pablo que siempre le gustaba hacer analogías y comparaciones, y quiero hacer un énfasis en esta frase que dice, ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Esta frase, que si la vemos en la Reina Valera, si podemos ir a Primera de Timoteo 4, versículo 7 en la Reina Valera, dice, porque el versículo 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. En la Nueva Traducción Viviente dice, ejercítate en la sumisión a Dios. Pero esta frase, ejercítate para la piedad, encierra un mensaje muy importante para la iglesia. Y acá Pablo no nos está diciendo, sean más piadosos, sujétense más, sean mejores, sé más espiritual, sé más santo, sino que él usa una palabra y dice, ejercítate. Dile a tu lado, ejercítate. El ejercicio es bueno, ¿verdad? Ahora, una de las instrucciones cuando vamos al médico, una de las cosas que al menos a mí me preguntaron, ¿hace ejercicio? ¿Verdad? Porque el ejercicio es salud. Diga conmigo, el ejercicio es salud. No hago mucho ejercicio. ¿Tiene gradas en su casa? Sí, suba y baje. No, unas 3 veces al día, 4. Eso sí hago harto, ¿verdad? Vaya, dé 3 vueltas al manzano, no sé, haga algo de ejercicio. ¿Para qué? Para mantener tonificado el cuerpo. Entonces Pablo, yo no sé en esa época qué tipo de ejercicios harían, pero ya bastaba con irse caminando de pueblo en pueblo, ¿verdad? Jesús tardaba días en ir de un pueblo a otro pueblo, y yo creo que ese era un buen ejercicio. Pero acá Pablo está diciendo, ejercítate. ¿Qué quiere decir? Cuando decimos a alguien, si tú entrenas para algún deporte, no es de la noche a la mañana, ¿verdad? Tengo habilidad y ahora soy. No, tienes que ejercitarte, ser disciplinado. Diga conmigo, ser disciplinado. Perseverar. Si yo quiero resultados del ejercicio que estoy haciendo, no es que hoy, Albertito, ¿cuándo te inscribiste al gimnasio? No, yo pensé que eras atlético. Eddie Kerla. Entonces no es que tú te inscribes al gimnasio, vas el primer día y ya tienes el resultado que esperas, ¿verdad? No, esto es un proceso, diga conmigo, es un proceso. Requiere disciplina, requiere de un tiempo determinado.
Entonces, esto es algo que no crece de por sí, se va desarrollando. Entonces, ¿qué es lo que pasa muchas veces en nuestra vida cristiana? Cuando andamos por emociones o andamos por lo visible, andamos viendo lo que sucede a nuestro alrededor, que llega un momento en que nos cansamos y ya no queremos perseverar, porque no somos disciplinados. No estamos acostumbrados al ejercicio. El ejercicio es algo de varios días, de tiempo, de procesos. Amén. Entonces, muchas veces nosotros decaemos en nuestra vida con el Señor porque nos falta ejercicio, nos falta piedad. Dile a tu lado, te falta piedad. Y cuando hablamos de piedad, no estamos hablando de ten piedad de mí, Señor, ten misericordia. No, está hablando de otro tipo de piedad que hoy lo vamos a entender. ¿Qué es piedad? Piedad es una devoción activa y profunda al Señor. Va más allá de un sentimiento fugaz o de una simple emoción. Amén. Ayer, algo de las cosas que el Señor tocó en nuestra reunión de mujeres, y yo les hice anotar en un papelito y les dije, recuerda, no sé si hace 2 semanas, 5 años, 10 años, ¿cuántos años tienes de haber llegado a los pies de Cristo? ¿Cuál fue el motivo por el que te convertiste al Señor? O vamos a mejorar la frase. ¿Cuál fue el motivo por que te acercaste al Señor? Porque puede ser que nos hayamos acercado y lo hayamos recibido hace 20 años, pero recién estemos en proceso de conversión, ¿verdad? Entonces, yo no sé qué anotó cada una, pero les dije, recuerden por qué llegaron a los pies del Señor. Pero yo creo que la mayoría era por una necesidad, ¿verdad? Necesitaba sanidad, necesitaba restauración familiar, estaba atravesando un tiempo difícil en las finanzas, estaba en un tiempo de depresión, estaba en un tiempo de un vacío que había en mi corazón. Entonces generalmente llegamos al Señor por una necesidad, ¿verdad? Y eso generalmente viene por una emoción, una temporada difícil que estamos atravesando. Entonces vamos, lo buscamos al Señor para que sea nuestro sanador. Está bien, Él es sanador. Lo buscamos al Señor para que Él nos restaure. Él es restaurador, pero es algo como que lo tomamos, Él nos soluciona el problema y lo dejamos fácilmente, ¿verdad? Era un sentimiento fugaz, era algo temporal. Basamos nuestro cristianismo o nuestra fe en algo temporal que estábamos atravesando ese momento. No fue por la motivación correcta que nos acercamos a Él, porque si verdaderamente nos hubiéramos acercado a Él porque teníamos convicción de pecado, porque sabíamos que estábamos viviendo apartados de Él y queríamos reconciliarnos con Él, ahí ya era una vida de transformación en la cual Él ya podía trabajar mejor. Entonces eso fue fugaz. Por eso nuestro cristianismo no se ha fundamentado bien, no ha echado buenas raíces. Entonces, ahora Pablo habla a la iglesia, o le hablaba a Timoteo y le decía que tenemos que vivir una vida en ejercicio de la piedad. Esto es una convicción de que nuestra vida debe ser una manifestación. Diga conmigo, mi vida debe ser una manifestación. ¿Qué es una manifestación? Hacer algo visible en mi vida, ¿verdad? Hacer algo visible. ¿De qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacerse visible en nuestra vida? Lo que está en nuestro interior. Ayer hablábamos igual con las mujeres y veíamos lo que dice en Pedro, cuando Pedro decía que tu adorno, que tu belleza no esté sustentada en ornatos, en peinados ostentosos, en joyas externas, ¿verdad? Porque esas no reflejan nada. Que más bien tu tesoro precioso, o que realmente tu belleza
sea la que está internamente, sea ese corazón que está en ti, ese corazón restaurado, que ese ornato sea el interior, y eso es lo que debemos expresar. Entonces, ejercitarnos en esta piedad es que nosotros manifestemos esa vida de obediencia, esa vida de reverencia o de adoración constante al Señor. Y cuando hablamos de una vida constante de adoración, no le estoy diciendo que constantemente estemos de rodillas o echados cantando una canción al Señor. Tu vida tiene que ser una adoración caminando. Amén. Tu vida debe reflejar tus valores, las cosas cómo tú hablas en el entorno en el que estás, qué identidad tú tienes verdaderamente para ser reflejada. Es una adoración, tú le adoras al Señor. Es la manifestación de tu amor al prójimo y de la expresión del carácter de Cristo. ¿Sabe? Parecería disco rayado. Pastora, todos los domingos que venimos aquí nos hablan de lo mismo. Es que el Señor está hablando esto a su iglesia. Amén. No es palabra, ay, ¿qué vamos a predicar? Me inventaré, a ver, iré a la inteligencia artificial, buscaré, no sé, para rellenar el espacio. No es así, sino que seguimos una guía de lo que el Espíritu quiere hablar a su iglesia. Amén. Porque el lugar de transformación, el lugar donde vamos a generar transformación es la iglesia. Nosotros tenemos que ser transformados para ir y transformar, ¿o no es así? ¿Sabe? Recibimos la visita de dos pastores de Estados Unidos, Rick y Lou, que ellos llegan cada año o cada 2 años a visitar a un sector de la iglesia. No sé si usted recuerda, pero el año pasado, hace 2 años, predicó uno de ellos acá, ¿verdad? Y bueno, los invitamos porque todos los viernes tenemos reunión de pastores. Estuvo nuestra amada pastora Teresita también visitándonos acá el viernes. Y cuando el Señor habla es increíble. ¿Sabe? Con el pastor nos mirábamos y decíamos, gracias Señor. Porque ellos vinieron como invitados para compartir con los pastores, no nos pusimos de acuerdo para nada. Ellos no tenían conocimiento de nuestros antecedentes, de nada. Pero cuando el Señor habla, va a hablar al cuerpo. Amén. Ya hemos hablado de esto. Dios no habla a una persona individual, Dios habla a su cuerpo, es corporativo, habla a la iglesia. Entonces, uno de ellos dijo, nosotros tenemos que ser reformadores, así como lo fue el rey Josías. Amén. Y si usted lee Segunda de Reyes, capítulo 34, Segunda de Crónica, no vamos a ir ahí, pero Josías fue uno de los reyes que tuvo Judá ya cuando Israel se dividió. Entonces, Josías fue uno de los reyes de Judá que no le tuvo temor a la gente, que no le tuvo miedo al rechazo de la gente, sino que él reformó la relación con el Señor. Él quitó a los sacerdotes idólatras, él quitó las costumbres idólatras en ese entonces del templo, de todo lo que hacían, podemos decir, de la iglesia. Entonces Josías reformó, diga conmigo, reformó. Entonces el mensaje que este pastor traía a los pastores, porque éramos varios pastores de diferentes iglesias, decía, ustedes pastores, así como Bolivia ha entrado en un nuevo tiempo de reforma por el cambio de gobierno, ¿verdad? Que no va a ser fácil, diga conmigo, la reforma no es fácil, requiere de muchos procesos, es dificultoso, hasta es doloroso, porque imagínense, hemos estado arraigados por 20 años bajo un tipo de gobierno y ahora hay que sacar raíces, hay que sacar de raíz esas cosas, cambios de mentalidad, ¿verdad? No va a ser un proceso fácil. Muchos ya están renegando contra el nuevo presidente porque ya quieren ver resultados, ¿o no?
creo que es puro bla bla, creo que porque la gente somos muy impacientes. Y lo mismo es con el Señor, queremos un Dios microondas. Yo me convertí al Señor, voy a la iglesia, le sirvo, ya quiero que me resuelva la vida. No es así, dile a tu lado, no es así. Requiere disciplina, requiere perseverancia, requiere que tú decidas reformar cosas en tu vida y seas un reformador. Entonces, el mensaje que nos dio a los pastores era que Dios ya no quiere entretener a su iglesia, que ya las iglesias dejen de ser circos de entrenamiento, de entretenimiento, y todos así. Que ya dejemos los pastores de rellenar la iglesia con actividades para que la gente se sienta bien. Para que la gente diga, ay, qué lindo es ir a la congre, porque tenemos muchas actividades. Y el Señor no está buscando llenar tu vida con actividades. El Señor no quiere que tú seas un activista de iglesia. El Señor quiere que tú seas un reformador. Amén. Entonces nos dio un mensaje y dijo, y este mensaje no le gusta a la iglesia. Pero el Señor está hablando esto en todo el mundo. Porque el Señor dijo, hasta aquí, ya basta. Y ustedes tienen que ser como Josías, como este rey que se animó a reformar. Y no le importó si la iglesia se quedaba vacía. No le importó si muchos le dejaban. Porque lo primero que a él le importó es ser obediente y demostrar su verdadero amor al Señor. Amén. Cuando el Señor, iglesia, nos dice, uno de los mandamientos dice, ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿verdad? Pero ¿cómo yo demuestro mi amor al Señor? No es diciéndole cada mañana, Señor, te amo, eres hermoso, eres bueno, gracias, está bien. Tengo que tener mi devocional, tengo que tener mi tiempo con el Señor. Pero la demostración del amor es con acciones, ¿o no? Las mujeres podemos decir eso, los varones también, ¿verdad? Ya no me digas que vas a cambiar, cambia. Ya no me digas, me puedes decir 1000 palabras, pero una acción va a demostrar que hay un verdadero cambio. Entonces el Señor en este tiempo está diciendo, ya basta, demuestren piedad, como decía Pablo. Ya ejercítense, ya basta de decir que son cristianos, pero a la primera ofensa ya no quieren saber nada. Pero a lo primero ya quieren dejar este ejercicio. Tenemos que reformar, amados. Y realmente fue increíble porque estos pastores dijeron, y para reformar tienen que venir sacudimientos. Y ahí nosotros con el pastor, amén, decíamos. Y la pastora Teresa igual. Y algunos pastores se miraban así. Pero realmente el Espíritu hablando, porque todos empezaron a hablar de una manera sobre que todo está fundamentado en el nuevo pacto. Y que Cristo representa esto. Amén. Ya basta de iglesias y congregaciones sin Cristo. Amén. Entonces, le hice este paréntesis para comentarle y decirle que el Señor está hablando a su cuerpo. Y el mensaje que ellos trajeron desde Estados Unidos para pastores aquí en Bolivia, ellos dijeron, nosotros nos invitan a predicar o a compartir en la China, nos invitan a predicar en diferentes países. Y donde vamos, este último tiempo el Señor está hablando lo mismo. Amén. Entonces ten la certeza que la palabra que tú estás recibiendo está en el corazón del Señor. Amén. Entonces, la piedad es un entrenamiento. Diga conmigo, es un entrenamiento para tener una vida transformada. No es de la noche a la mañana. Yo tengo que decidir. Dile a tu lado, decídete. ¿A cuántos les gusta Luis Miguel? Decide. No esa canción. Decídete, porque no es con la varita mágica. Ay, el Señor me va a transformar y yo no.
Tú tienes que decidir el cambio de estilo de vida. Tú tienes que decidirte ya sobre dónde vas a caminar en tu vida. No puedes decir, los domingos tengo una vida cristiana y de lunes a sábado tengo una vida conforme al sistema del mundo. No funciona así. El Señor te va a sacudir y te va a decir, o estás o no estás. O eres o no eres. Dios no es un Dios de a medias. Que tú sí sea sí y tú no sea no. Amén. Entonces, ejercítate para tener una vida transformada. ¿Qué es lo opuesto a la piedad? La impiedad. Es una condición de falta de piedad. Es una condición que carece de amor al Señor, que carece de una verdadera adoración al Señor. Es una actitud opositora a Dios, que desprecia su obra, que tiene en poco su obra transformadora. Es una vida que vive contaminada por el pecado. ¿Cuántas veces hemos oído la palabra impío? Este es un impiazo, ¿no? Es un impío. ¿De dónde viene la palabra impío? Que vive una vida de impiedad. Es decir, no practica esta piedad, no practica esta sujeción, esta sumisión a una vida diseñada por el Señor. No lo reconoce a Él como el Señor de su vida. ¿Cuántos impíos hay aquí? No levante su mano. Bien. Cuando Pablo utiliza la palabra ejercítate, se está refiriendo en la traducción a gimnaso. De ahí viene la palabra gimnasio. Ya era usada en esos tiempos. Gimnaso, Pablo lo usaba porque este término venía del mundo atlético griego. Y entonces, ya en esa época donde las olimpiadas, ¿verdad?, que tanto conocemos, se generaron ¿dónde? En Grecia. Y ahí estaban los primeros atletas que se entrenaban y transpiraban y terminaban cansados por el exceso y el gasto de energía del ejercicio físico, ¿verdad? Entonces Pablo está comparando y está diciendo, así como tú transpiras, así como tú te cansas, así como tú te desgastas entrenando, ejercitándote en un ejercicio físico, ¿por qué no puede tener la misma convicción y el mismo compromiso en un ejercicio de la fe? En un ejercicio en nuestra vida cristiana, en un ejercicio para verdaderamente transformar nuestra vida. Dile a tu lado, ya no te conformes a tu vida actual. Tú eres mejor. Tú eres perfecto. Amén. Pero Pablo decía, no pretendo ya haber terminado la carrera, pero prosigo a la meta. Pablo hacía analogías con esas carreras de stadium, porque decía, estos son los verdaderos atletas, tenemos que seguir corriendo, no tenemos que desanimarnos, no tenemos que cansarnos. Sabe, la vida en Cristo necesita ejercicio, necesita que nos ejercitemos. ¿Por qué? Dios nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Lo podemos hacer. Dile a tu lado, lo puedes hacer. Es el Señor ayudándonos en esto. Amén. Él está en nosotros y Él nos ayuda a hacerlo. Él sabe que no es fácil. Él no nos está diciendo, ahora que ya me has recibido en tu corazón, todo se va a solucionar en tu vida. No es verdad. Más bien ahora es cuanto más cosas, más tribulaciones, más situaciones vamos a ir atravesando, porque es parte de la perfección, es parte del perfeccionamiento y tú lo tienes que saber discernir. Amén. No es que digas, todos se han levantado en contra de mí, yo soy la víctima, yo soy el pobrecito, a mí me rechazan, a mí. Si tú sigues con ese sentimiento, es porque no te estás ejercitando en la piedad. Es porque no estás queriendo ser transformado. Es porque sigues dependiendo de las personas y no de lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Por eso ayer les decía a las mujeres, no importa lo que pase a tu alrededor. No es que si tu esposo te trata como una reina, entonces tú vas a responder conforme a eso. No.
Sé tú la iniciadora. No estoy diciendo que los esposos ahora traten mal a las esposas, pero seamos iniciadoras, no seamos rencorosas. Ay, tú me dijiste, tú me hiciste. Ya no es de lo externo hacia adentro, ya es de adentro hacia afuera. Y les hablé sobre el ministerio de la reconciliación. Y esto es hermoso, porque en 2 de Corintios capítulo 5, mire, me lo aprendí de memoria, porque realmente eso me llegó a mi espíritu. 2 de Corintios 5, del 17 al 19, habla sobre el ministerio de la reconciliación. Y el versículo 17 comienza hablando de que si nosotros estamos en el Señor, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Así es como Él nos ve. Y después habla de que Dios en Cristo, diga conmigo, Dios en Cristo reconcilió al mundo consigo mismo. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, era Dios hecho hombre. Y a través de Jesús, Dios se reconciliaba con los demás, los atraía a sí mismo, se olvidaba de su pecado. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Cuando dice que Él nos dio la palabra y el ministerio de la reconciliación. Porque hablamos de que tenemos que perdonar, ¿verdad? Mírale a tu lado y dile, tienes que perdonar. Y es fácil decirlo, pero ¿cómo lo haces? Sé que tengo que perdonar, pero ¿cómo perdono? ¿Cómo realmente aplico el versículo 17 cuando dice todas las cosas viejas pasaron? Porque ahí estamos rebobinando y diciendo lo que me hizo, lo que me dijo, lo que me fue infiel, me estafó, me mintió, lo que con nosotros mismos, lo que no hice o lo que hice. Y nos condenamos y condenamos a las otras personas. No, pastora, o no, yo he perdonado, pero cuando nos tocan la llaga, ¿quién sale? Y ayer hicimos un ejercicio también y les dije, ¿cuál ha sido tu última discusión que has tenido? ¿Qué ha salido de ti? ¿Ha salido Verónica? ¿Ha salido Tania? ¿Ha salido Ruth o ha salido Cristo? Porque si no ha salido Cristo, no estamos ejercitando la piedad. Si no ha salido Cristo, ¿qué estamos haciendo? Solo información y no estamos poniendo por obra nada de lo que estamos recibiendo. Y no es que entre, no por inercia, no como esos aprenda inglés, duérmase con los audífonos y escucha toda la noche y usted va a despertar hablando inglés. No, no es así. Hay que ejercitarnos. Entonces ese es un buen termómetro. ¿Qué ha salido de mí? Me han dicho y yo he soltado todo el abecedario en defensa. Es que no, era mi justicia. Entonces no hay Cristo en nosotros todavía. Y el Señor nos va a poner en esas situaciones, en esos conflictos existenciales con nosotros mismos como individuos, conflictos matrimoniales, familiares, laborales, para ver qué sale de ti. Entonces, que no te parezca raro. Ay, todo viene en uno, sí, porque el Señor te está testando, porque el Señor está viendo qué habita en ti. Tanto has dicho este último año, no vivo yo, Cristo vive en mí, no vivo yo. Como disco rayado, no, ya no los conocemos de memoria. Pero cuando Él dice, ahora voy a probar quién vive, te aprieta y sale otra cosa, menos Cristo. Amén. Entonces ahí uno dice, no es el otro el culpable, soy yo la que no está trabajando o el que no está ejercitándose en una verdadera transformación. Por eso el Señor nos mete a circunstancias para ejercitar a la fuerza nuestro espíritu y ser transformados. ¿Hola? ¿Cuántos han estado atravesando tribulaciones?
Nadie, solo yo he estado atravesando. En todo sentido. ¿Dónde va a ordenar primero el Señor? Dile al de tu lado, en nuestra casa. Somos casa del Señor, en tu casa interna, en tu casa inmediata y en tu casa. Esta es una casa. El que está sentado a tu lado es tu hermano. Amén. Tu hermano en Cristo. Pero esta parte nos incomoda, porque no nos gusta estar a prueba, no nos gusta que nos toquen la llaga, porque el carácter sale a la luz. ¿O no? ¿O solo a mí me pasó? Sale a la luz. Preocúpate si no sale Cristo. Cristo reaccionaría insultando. Usted se imagina, este ejemplo les di varias veces. Jesús con su cruz, lo patearon, le escupieron, le latiguearon, le insultaron. Y usted se imagina a Jesús dejando la cruz y yendo aquí a querer, ¿qué me estás diciendo? No, el Señor cargó su cruz soportando, diga conmigo, soportando todo el proceso, porque Él tenía la mirada en el objetivo, que era tener la victoria en la cruz. Amén. Entonces, ya nosotros debemos tener esa imagen. ¿Cómo reaccionaría el Señor? Y no es el enemigo que va, ¿no? Es el demonio interno. No, ya no hay demonio interno. Eres tú el que no está siendo transformado. Amén. Claro que el enemigo aprovecha y manda algunos darditos más para encenderte hasta el tope. Entonces, como tú reaccionas ante cualquier cosa mínima, empieza a rebobinarte. A ver, ¿se te pasó alguien en semáforo rojo? ¡Ay! ¿Cómo has reaccionado? Tal por cual, bocineando. ¿Salió Cristo de ti? Aún en esas pequeñas cosas, el Señor nos va a probar. ¿Sabe? No hay peor cosa que endurecer nuestro corazón cuando el Señor quiere obrar y transformarnos. Ahí el Señor se retira. Él no está en competencia con nosotros, amados. Cuando un corazón se endurece y dice, no quiero ser transformado, ya no me interesa, ya no hago, entonces el Señor no va a ponerse a pelear con tu ego. Pero ¿sabe qué va a hacer Él? Va a mandar tribulaciones. Van a venir momentos para que Él pasemos un proceso de transformación. Y hoy oramos, Señor, para que seas tú quebrantando esos corazones endurecidos, para que sea el trato del Señor rompiendo esas barreras humanas que evitan la transformación perfecta del Señor en nuestra vida. ¿Cómo sé que me estoy ejercitando? En las conversaciones. ¿Soy aquella persona que cambia el giro de la conversación o aumenta el chisme y la murmuración? En el matrimonio, ¿soy aquel que enciende y sigue alimentando no el fuego del amor, sino el fuego de la discusión? No alimentes leña al fuego de la pelea. ¿Qué me has dicho? Que no va a terminar bien, amados. Porque la carne para nada aprovecha, dice la palabra. O eres el apaciguador, eres el pacificador. No importa lo que me dijeron, no importa que me miraron, no importa si me dijo. Uno dice, es que me ha dicho donde más me duele. No importa. Ahí es nuestro termómetro para saber, Señor, ¿realmente estás tú creciendo en mí? ¿Sabe? El callar, el tragarte las cosas, pero no por orgullo, sino porque estás demostrando sumisión de tu carácter, es algo profundamente espiritual, pero requiere de mucho ejercicio espiritual también. Amén.
Ser transformados es dejar que la vida del Señor gobierne. Ya voy terminando. ¿Dónde más nos ejercitamos? En el servicio. Diga conmigo, en el servicio. En la iglesia. No siempre los hermanitos nos van a caer. No siempre nos va a gustar el servicio que hacemos aquí en la iglesia. No siempre nos va a gustar limpiar las sillas, barrer los baños, etcétera. O a veces hasta estar con los niños, no sé, a veces, ¿verdad? No siempre, pero el Señor igual ahí nos moldea. ¿Cómo somos con el hermanito? Demostramos ese amor fraternal. Realmente perdonamos de corazón. El Señor nos llama a ejercitarnos en todas esas áreas, pero sobre todo en la comunión viva con Dios. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. ¿Qué nos está recomendando aquí Pablo al despedirse en su carta a los Corintios? Les está diciendo que la gracia del Señor, ese amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con ustedes, amados. Así cuando vamos al gimnasio, bueno, yo no voy al gimnasio, pero cuando los atletas van al gimnasio, ¿necesitan instrumentos para ejercitarse o no? Por lo menos necesitas ponerte tenis, ¿verdad? Una calza, no sé, una ropa apta para hacer ejercicio. Entonces, de la misma manera, para ejercitar nuestra piedad, para ejercitar nuestra relación con el Señor, necesitamos instrumentos. El primer instrumento es tener comunión con el Espíritu Santo. Diga conmigo, el Espíritu Santo mora en mí. ¿Cómo está tu comunión con Él? ¿Cómo más ejercito la piedad y voy siendo transformada? Ya dijimos, es un proceso. Escudriñando la Escritura. Y no es decir, ya he leído 10 veces la Biblia. Le vamos a dar un premio al que ha leído 10 veces la Biblia. Pero es hacerlo escudriñando. Escudriñar no es leer. Puedes escudriñar, puedes leer todo el día un versículo porque lo estás escudriñando. Y te va hablando, ¿sabe? Yo le aconsejo algo. Comience nuevamente a leer la palabra desde Romanos y todas las cartas de Pablo. Léalas. Porque Pablo escribe a la iglesia. Porque Pablo en todas sus cartas, a Filipos, a los tesalonicenses, a los corintios, a los gálatas, habla de esta transformación de los que estamos en Cristo. Diga conmigo, yo estoy en Cristo. Entonces lea desde Romanos. Analice cómo Pablo va enfocando esa transformación por medio de su testimonio, de cómo él también fue transformado, de cómo la iglesia debe ser transformada. Y es hermoso. Colosenses, ni qué decir. O sea, cada carta de Pablo, realmente, Efesios, tiene un mensaje de transformación tan poderoso. Por medio de escudriñar la Escritura es que vamos siendo transformados, porque es el Espíritu. La palabra dice en Hebreos 4, si no me equivoco, el versículo 12, dice que la palabra es como una espada de doble filo que penetra hasta romper, ¿qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? No tiene error. Sí o sí va a producir lo que necesita producir. Entonces no es un libro más, no es un pisapapeles más la Biblia. Amén. Es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Cómo es la espada de dos filos? Por un lado corta y por el otro también. Entonces penetra hasta partir el alma. El alma que no está alineada al Espíritu. ¿Qué es lo que se opone en nuestro interior? Pablo habla sobre esta guerra interna, el alma y el espíritu, ¿verdad?
El alma y el espíritu están unidas porque así nos ha creado Dios. Cuando el Señor en Génesis creó al hombre, dice que lo creó a su imagen y semejanza. Fuimos hechos espíritu. Pero dice en Génesis 2 que Él sopló aliento de vida. ¿Qué sopló Él? El alma. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué pasó? Ese soplo de vida se unió con el espíritu y se formó el alma. Por eso es que el hombre fue un ser viviente. Un ser que sentía, un ser que pensaba. Pero esa alma ha sido corrompida por habernos apartado de nuestra comunión con Él. Y esta alma estaba unida al Espíritu. Entonces cuando recibimos al Señor, al recibirlo al Señor, estamos recibiendo el Espíritu Santo. Por medio de esa palabra que separa esa alma. Y nuestro espíritu, dile a tu lado, tú eres espíritu. Se une al Espíritu Santo. Por eso dice comunión íntima con el Espíritu Santo. Pero el alma queda suelta. Y es esa alma que tiene que ser transformada. Y es esa alma que el Señor tiene que partirla. Las coyunturas, los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. ¿Cómo voy a ser transformado? Con la palabra del Señor. Amén. ¿Cómo ejercitamos la comunión? Oraciones sencillas y constantes, ejercicio, disciplina. Me emociono, he comenzado un emprendimiento y yo decía, no es por emoción porque yo lo he orado. Voy a ser perseverante. Tengo que ser disciplinada, no es desordenada, desordenado, disciplinado. ¿Verdad? De tal hora a tal hora voy a producir, voy a trabajar en eso, pero no hay que, iremos a dar una vueltita, iremos a tomar, no, disciplinado, respeto lo que yo he impuesto para que esto funcione. Amén. Perseverante. ¿Cómo voy a ejercitar la comunión? Leyendo la Escritura, buscando iluminación de lo que estoy leyendo. ¿Cómo voy a ser transformado? Confesando rápido, teniendo un corazón limpio y sensible. Ay, que no sepan los pastores. Ay, que no se entere mi líder. Ay, que no, tiene que salir a la luz para que el Señor pueda obrar. Necesito que me apoyes en oración. Necesito que me ayudes. Para eso, esta es una casa espiritual. Para esto está sentado el de tu lado como tu hermano. Para que en la posición de Cristo Él pueda ser un instrumento de ayuda para tu vida. Al menos orando por ti. Amén. Adorándole. ¿Qué es adorar? Es reconocer que Él es soberano. Reconocer que estamos por debajo del Señor. Que por más esfuerzos humanos que hagamos, al final el Señor es el que va a obrar en nuestras vidas. Debemos ser perseverantes. Cuando la comunión está viva, la piedad se vuelve natural. Y lo que pensamos y decidimos comienza a tener la sustancia de Cristo. Finalmente, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué quiere decir baluarte? Fortaleza, refugio, apoyo sólido. Esa es la casa de Dios. Esa es la iglesia, amados. No puedo ir, no puedo estar, tengo otras cosas más importantes que hacer. La iglesia te da ese baluarte, te da esa fortaleza, te da esa columna, es esa estructura, ese pilar que te da para poder sostener tu vida en Cristo. Amén. La iglesia es el lugar donde la vida de Dios se ve. Mira al de tu lado
y dile, veo la vida de Dios en tu vida. ¿Cuántos se han encontrado en la calle? Cuando te encuentras con los hermanitos en la calle, ay, la hermanita, te cruzas al frente. Si ella es tu hermana o tu hermano en Cristo. Una iglesia ejercitada en la piedad se convierte en un testimonio vivo del Señor. Es un pueblo donde Dios se expresa. ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida terrenal en el Señor? Expresarlo a Él. Ese es el propósito de vida, expresar a Cristo. Amén. Dele un aplauso al Señor. Concluimos, amados, dando el mensaje de que debemos ejercitarnos en la piedad y entrenar nuestro espíritu. Es algo hermoso. Dios es simple. Nosotros lo complejizamos todo, lo hacemos más difícil porque no queremos rendirnos a Él. Pero a partir de ahora comencemos, hermanos, ejercitémonos en esa piedad. Póngase de pie. Por nuestras propias fuerzas muy difíciles mantener perseverancia, disciplina. Pero cuando Pablo les decía a los corintios que en la gracia del Señor Jesucristo, en el amor de Dios, es esa gracia, pareciera un poco, ¿no? Como que el Señor lo ha hecho todo y yo entonces no hago nada, más o menos es algo así. Tu trabajo, como ese pastor nos decía, no es trabajo de Dios reformar. Él ya escribió la reforma en su palabra. Él ya habló. Dile a tu lado, Él ya habló. El reformador eres tú. Josías reformó por amor al Señor. Y el mensaje de estos pastores era: pastores de Bolivia o de La Paz o de los que están aquí reunidos, no tengan miedo de reformar sus congregaciones. No tengan miedo de predicar la palabra de reforma. Y nos dio una palabra profética a nosotros y junto con la pastora Teresa. Y nos dijo: estos son los inicios, un nuevo comienzo. Pero serán pocos. Pocos que irán entendiendo. Pocos otros pastores. Pocas otras iglesias que se van a ir uniendo a esta reforma. Pero ustedes son los iniciadores. No tengan temor. Amén. Y con el pastor después nos miramos y dijimos: el Señor nos usó a nosotros como conejillo de indias. Amén. No tengamos temor de ser reformados. Ahora no es que la iglesia es un reformatorio, ¿no? Vas a ir al reformatorio sino que es una transformación interna. Vamos a orar. Si usted quiere cerrar los ojos, poner su mano en su corazón. Señor, oramos diciéndote que estamos aquí reunidos, Señor, terminando un 2025, pero tal vez hoy es el inicio de algo que tú vas a hacer en nuestras vidas, porque el inicio se da, amados, no por fechas cronológicas. El inicio de la obra del Señor se da cuando tú decides que sea el inicio. Cuando tú aplicas 2 Corintios 5:17 y dices: verdaderamente a partir de ahora las cosas viejas pasaron y yo decido que sean nuevas en Cristo. Podemos estar al final de un 2025, pero puede ser el inicio de muchas cosas para nuestras vidas. Señor, oramos para que tú nos des la conciencia, para que tú nos hagas más conscientes que nunca de que llevamos en nuestra vida una vida perfecta que es la tuya, Señor. Una vida que viene de ti,
una vida que necesita y desea expresarse, pero que tantas veces nosotros mismos la opacamos, siendo que nosotros somos esas vasijas, esos recipientes de tu sustancia, pero porque no hemos dejado que la palabra corte nuestra alma, porque aún seguimos arraigados, no dejamos que seas tú expresado. Señor, te pedimos que esos impulsos, esas reacciones, esas almas heridas, de una vez sean transformadas, Señor. Enséñanos a tener piedad. Enséñanos, así como Timoteo recibía el mensaje de Pablo, a ejercitarnos en esa sumisión, en esa obediencia, en ese amor, no como un deber que nos produce carga, desgaste, porque tú dijiste: mi yugo es fácil, ligera es mi carga. Señor, que esto lo hagamos porque no somos nosotros haciéndolo, eres tú a través de nosotros. Señor, que verdaderamente podamos ver en nosotros el fruto de tu Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, fe. Que seamos aquellos que reforman las situaciones, que seamos aquellos que traen paz a cuando todo está revuelto, que seamos los pacificadores, que seamos los que tienen la palabra sabia y no seamos los necios que destruyen. Que seamos aquellos edificadores, Señor, que verdaderamente ya no estemos detrás de cosas visibles externas, sino que tengamos la convicción de traer transformación a la iglesia. Que verdaderamente seamos una iglesia que tiene a Cristo en su testimonio de vida, Señor. Llévanos de vuelta a ese lugar en Cristo. Llévanos de vuelta, Señor, a ese primer amor, a esas primeras formas de vida en las que se te adoraban, Señor, en las que verdaderamente tú eras lo primero. Edifica tu iglesia, Señor, que verdaderamente seamos ese cuerpo que te expresa. Te entregamos nuestras fuerzas, las situaciones que atravesamos, porque sabemos que tú tienes control de todo. Porque si estamos en Cristo, verdaderamente podemos decir que todo obra para bien y que toda tribulación es pasajera, es leve, y que formará un mayor peso de tu gloria en nosotros. Toma la mano de la persona que está a tu lado. Señor, hoy nos presentamos delante de ti como un cuerpo, unidos en un solo espíritu. Porque tú no ves a cada persona como un individuo, tú nos ves a todos congregados como uno, Señor. Como ese uno que expresa a Cristo, que refleja la vida. Yo soy el único camino, verdad y vida, dijo Jesús aquí en la tierra. Que en esa unidad que expresamos hoy, agarrándonos de las manos, sea esa misma unidad en el Espíritu, sea esa misma convicción, sea esa misma piedad ejercitada para expresarte a ti, Señor. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Y todo lo demás será añadido conforme a tu voluntad perfecta, Señor. Te damos gracias por este inicio del último mes del 2025. Que toda la obra que no hemos podido ver en nuestro interior a lo largo de estos meses, podamos empezar a verlos a partir de ahora, Señor. Porque hoy te damos el punto de partida de la transformación que tú necesitas hacer en nosotros. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Señor le bendiga. Toma esta palabra y póngala por obra.